Bueno, Vilca Fernández, ustedes lo conocen, no necesita presentación, es coordinador de Resistencia Sin Fronteras, exiliado de padre peruano, él tiene voz y voto en el Perú, me refiero no solamente al padre, sino al propio Vilca, está viviendo en el exilio justamente en Perú y conoce qué es lo que está pasando. Hay un balotaje, en ese balotaje está todo muy a esta hora de finales de la mañana de este 7 de junio, la cosa sigue muy pareja, cualquier cosa puede suceder todavía, creo yo, pero él mejor que nos hable, Vilca, qué es lo que está pasando en el Perú, por qué tiene ventaja la Keiko Fujimori en las ciudades, especialmente en Lima, y por qué en el resto de Perú, que es la mayoría geográfica del Perú, pero con menos habitantes posiblemente, la mayoría es del contrincante. Bienvenido, Vilca, nuevamente. Te escuchamos. Un saludo, Napoleón. Muy buenos días. Y bueno, mira, la situación muy delicada, muy preocupados por lo que está ocurriendo en el Perú. Es una elección muy cerrada, es un voto a voto, que no vamos a tener un resultado final hasta por lo menos entre 3 o 4 días, ¿no? Hay una cantidad de actas procesadas, están las actas contabilizadas y están las actas que son observadas. Las actas observadas son las que pasarían a auditoría electoral, y eso es un margen de un 2 tanto o 3% hasta el momento, hasta esta hora. Recuerda que cada media hora, cada hora va actualizando el escrutinio electoral. Entonces, hasta el momento son alrededor de 2 tanto de actas que van a ser observadas o que no observadas. Esas pasarían por la auditoría electoral, y esa auditoría electoral es la que va a definir, podría estar definiendo la elección, ¿no? Entonces, eso es importante que se sepa. Ahora, ¿qué es lo que lleva a que haya una elección tan cerrada? Y es que precisamente Keiko está ganando en las ciudades más grandes, de mayor población, y tenemos un Castillo que te ha ganado la mayoría de las provincias, o la mayoría del país, pero que a nivel electoral tiene menos electores que las grandes ciudades. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo creo que hay varios detalles, ¿no? Uno de esos creo que es el fracaso o la falta de respuesta a la gente de los gobiernos anteriores, los gobiernos democráticos, los gobiernos de derecha, los gobiernos del centro, que han tenido Perú los últimos 20 años, 30 años, no le han dado respuesta a todo un país, ¿no? Entonces, esa falta de respuesta a todo un país, donde el gobierno ha sido un gobierno centralizado, dedicado a las grandes ciudades, a Lima, y han mantenido de una u otra manera abandonadas las provincias, con falta de respuesta, con falta de políticas correctas. Eso ha abierto una brecha de desigualdad importante en la sociedad. Entonces, ahí en esa brecha se ha metido la izquierda radical, como ocurrió en Venezuela, como ocurre en el resto de Latinoamérica, una izquierda radical que se aprovecha de la desigualdad, que se aprovecha de la necesidad de la gente, con un discurso divisionista, clasista, que cala, porque el populismo se convierte en un populismo divisionista, clasista, que empieza a generar unas brechas importantes en la sociedad, empieza a enfrentar a pueblo contra pueblo, y ha determinado en lo que tenemos hoy, a una izquierda radical, comunista, socialista y criminal del siglo XXI, que además está respaldada, o que el Perú es el brazo político del terrorismo, está en este momento a punto de hacerse del poder. Un poder que en el pasado intentaron conquistar otra vez las armas y que no pudieron. Hoy lo que intentaron con las armas parece que podrían lograrlo a través del voto, tal cual como ocurrió en Venezuela con Hugo Chávez en los 90. Conocemos en Venezuela lo que propone Castillo. Lo que no conocemos muy bien es qué propone Keiko Fujimori. Sí, bueno, Keiko Fujimori te propone mantener la democracia, te propone mantener las libertades, te propone mantener la inversión y el capital extranjero, pero ha hecho un mea culpa interesante, ha pedido disculpas a los errores políticos de su partido, inclusive ha pedido disculpas por los errores políticos, los errores cometidos por su padre, por su familia,
y Keiko ha avanzado en un proceso de unificación nacional. Ha logrado darse la mano con los Llosa, ha logrado sumar de una u otra manera una unidad de los sectores democráticos del centro, de la derecha, que la han adversado históricamente y que hoy la han acompañado en esta segunda vuelta. Entonces, con Keiko pareciese que hay la posibilidad de una gran concertación nacional, de un gobierno de unidad nacional democrático para el futuro, ¿no? Solo para el presente, para el futuro. Eso significa un crecimiento importante de la economía, un gobierno que logre de una u otra manera darle respuesta a esos sectores que durante años están abandonados, que son las provincias. Keiko enfocó su campaña y estuvo muchísimo tiempo en la provincia, dedicado a hablar con la gente, a estos sectores donde precisamente Castillo es muy fuerte, precisamente para darle respuesta a la gente, ¿no? Para escucharla y darle respuesta. Entonces, tenemos una Keiko con una propuesta interesante, con la posibilidad de que el Perú pueda dar un salto importante al crecimiento, al desarrollo, no solo en lo económico, sino en lo social. Y algo importante, ¿no? Keiko podría garantizar una estabilidad para el Perú, saliendo del tema de la pandemia, pero también una estabilidad para 1.200.000 venezolanos que hoy están refugiados en el Perú y que Castillo ha dicho que una vez asumido el poder da 72 horas para la salida de extranjeros. Él habla en algunos pasajes de su campaña hablaba para los extranjeros que han cometido crímenes, pero luego habla de extranjeros que han venido a hablar y a hacer política, luego habla de extranjeros en general, es decir, es claro el mensaje de Castillo y no genera ningún tipo de estabilidad emocional para 1.200.000 venezolanos y para quienes tenemos persecución política en Venezuela, evidentemente es un alto riesgo de poder ser extraditados. Pero en concreto, porque yo veo que los políticos le ofrecen que si libertad, que si democracia, que si va a haber la propiedad va a ser del pueblo o que las empresas se van a incentivar la creación de empresas y con ello de empleo. Pero la gente y la mayoría necesita comer todos los días. ¿Okay? Necesita que sus hijos coman, necesitan tener un puesto de trabajo para poder tener dinero y comprar los alimentos. En concreto, ¿qué le ofrece? Porque yo creo que ahí está el fracaso de las democracias en líneas generales en América Latina, que le ofrecen libertad, que le ofrecen democracia, pero libertad con hambre. ¿Eso qué significa tener libertad? Sí, evidentemente. Que no vas a poder hablar mal del gobierno, que vas a poder hablar mal del gobierno. Eso es lo que significa, pero tengo hambre. Entonces, en concreto, ¿por qué es tan popular Castillo? ¿Qué le ofrece para la vida cotidiana a la mayoría de la gente? No, ¿Y qué le ofrece Keiko Fujimori para la mayoría de la gente? Es claro el mensaje o el avance o el crecimiento o el llegar al poder de estos sectores radicales de la izquierda es producto del fracaso de cientos y miles de promesas durante años de gobiernos democráticos, gobiernos de derecha, gobiernos de centro, inclusive gobiernos de izquierda, pero democráticos que han ofrecido gran cantidad de cosas durante las campañas electorales y luego no cumplen. Eso no solo ha ocurrido en el Perú, ocurrió en Venezuela, ocurrió en la Argentina, ocurrió en toda Latinoamérica y en parte del mundo. Ahora, decirte ahorita, mira, Keiko va a cumplir con esto y va a salvar al Perú, o es imposible, hay que esperar que gobierne. Lo cierto del caso es que lo que ha ofrecido Castillo hoy en día y lo que lo tiene de una manera u otra peleando y con la posibilidad de hacerse la presidencia es el voto castigo. Es el voto castigo al fracaso de políticas durante años que no le han servido a dar respuestas a la gente. Lo que pasó con Chávez, lo que pasó en las primeras elecciones, que son las únicas que gana Chávez. Totalmente. Y lo otro es la promesa de un acabaremos con la corrupción, la promesa de un discurso
unos más pobres en un país rico, la promesa de una constitución que no está hecha para todos los peruanos, una constitución hecha para la clase rica del país, que no respalda y que no arropa a los pobres, al pueblo, y que evidentemente cuando él llegue a través de una constituyente va a hacer una constitución que esté adaptada al pueblo, que le dé respuestas al pueblo. La promesa de la nacionalización de muchas empresas, la promesa de eliminar las instituciones como las conocemos hoy en día, que son instituciones corruptas, la promesa de que las empresas pasarán a ser empresas al servicio del pueblo, las minerías pasarían al servicio del pueblo, las promesas de lograr estados comunales o provincias donde el pueblo pasa a ser tipo comunas, como lo conocemos en Venezuela, y donde tenga poder de decisión y de administración. Entonces, un discurso muy divisionista, muy populista, un discurso de promesas donde el pueblo, donde es un gobierno del pueblo, para el pueblo, y que evidentemente el ciudadano de a pie se siente identificado por ese discurso porque dice, por fin alguien se acuerda de mí, por fin alguien piensa en nosotros. Y en las provincias se ha vendido como un maestro, como una persona del campo que vive en la provincia y que lo ven como uno más de ellos. Y por el otro lado tienen una Keiko, que es el tercer proceso electoral al que aspira, que estuvo con la mayoría en el Congreso en el 2016, en el 2017, y que de una u otra manera es responsable de la vacancia de los presidentes que han habido, de la renuncia de Kuczynski y todo este proceso que ha habido y de la desestabilización política que tiene el Perú con más de 3 presidentes en un periodo de 5 años. Entonces, es responsable de eso, la acusan de eso, la acusan de procesos de corrupción por todas las investigaciones que tiene durante estos años. Estuvo en prisión, todavía tiene una causa penal abierta, la acusan de las políticas del padre y Keiko lleva en su espalda además los errores cometidos por el padre hace 30 años, los errores del fujimorismo, pero a pesar de eso ha sido una mujer con mucha contundencia. Se ve que es una mujer muy fuerte porque a pesar de todo lo que ha vivido, sigue dando la lucha y que no solo te promete, sino que ha firmado algunos acuerdos que dan indicio de que podría ser un gobierno distinto, inclusive distinto al del padre, y que ha prometido algunas cosas como el canon, el 40% del canon minero que va a ser distribuido en las regiones, en las provincias, para la gente, para que la gente tenga riego, para que la gente tenga mejores carreteras, para que la gente pueda producir mejor en el tema agrícola. Es decir, ha hecho algunas promesas interesantes en lo económico, algunos bonos importantes, el tema de la pandemia, pero en definitiva, como bien lo decías, son promesas. Habría que esperar que asumiera el poder de ganar para ver entonces que eso se pudiese materializar. Lo cierto es que Castillo está ganando por un mensaje muy populista, por un mensaje de división, por un mensaje de acabar todo lo que existe hoy en el país, de acabar con una democracia que a pesar de ser imperfecta, sigue siendo democracia y que promete un cambio radical en la estructura para darle al pueblo lo que el pueblo necesita, que es una mejor calidad de vida. Pero que todas sus propuestas son tal cual las que vivimos con Chávez en el año 97, cuando iba a una elección en el 98 y lo que hemos visto en el resto de la región. Dices que está ganando Castillo. ¿Te entendí eso? Mira, oficialmente no está ganando. Oficialmente no. Extraoficialmente, en el conteo rápido, Castillo gana la elección por un margen muy corto, menos de un punto, 50 punto tanto a 49 punto tanto, una diferencia de 4 o 5 décimas. Es en el conteo rápido extraoficial, pero en el conteo oficial, con más del 94%, Keiko sigue ganando con un margen también muy corto por encima de un punto. Y ya llegaron los votos del exterior.
que parece ser Eso, que le dan ventaja a Keiko, se supone. Ese conteo a esta hora, del 94% que te estoy diciendo, es precisamente con un 11 punto y tanto por ciento del conteo del extranjero. Todavía falta los votos del extranjero, apenas va el 12 punto tanto como te digo, pero todo indicaría que la brecha se va a cerrar. Por eso te decía al principio que aún con el 100% del conteo y con una diferencia tan cerrada como la que hay, que pudiese dar el resultado del conteo rápido que dio Ipsos, que es una de las encuestadoras con mayor credibilidad en el Perú, que da ganadora a Castillo, aún con el conteo final oficial, dando ganadora a Castillo con un margen de 5 o 6 décimas, podría revertirse una vez la auditoría electoral revise lo que son las actas observadas. Esas actas observadas hasta el momento son 2.5, 2.3% que hay. Esas actas observadas le va a dar mucho trabajo porque ahí es donde entran los personeros que son los testigos, tanto de Fuerza Popular de Keiko como de Perú Libre de Castillo. Ellos entran en un proceso de verificación de cada acta. Ahí vamos a saber si las actas quedan definitivamente eliminadas o las actas pasan a ser procesadas y contabilizadas. Ese resultado final de esa auditoría de las actas observadas es lo que podría dar el definitivo del ganador y podría revertir inclusive por el margen tan corto que hay una posible victoria de Keiko o una posible victoria de Castillo. Sin embargo, así Castillo que, ya así dijo que Napoleón, esto es voto a voto. No vamos a saber en las próximas horas el resultado, quién ganó. Esto es voto a voto y van a pasar unos 2 o 3 días para tener un resultado final. Aquí no vamos a ver un resultado irreversible. Definitivamente eso no se va a ver. Además, parece ser que si gana que la Fujimori, el gobierno va a ser bastante difícil porque ya Castillo llamó a su gente a salir a la calle a defender el voto, ya se habla de engaños, de robo de votos, pero por otro lado ya hay inclusive videos verdaderos o falsos en ambas partes, pero videos de la gente de Castillo tratando de hacer trampa, ¿ok? Todavía no he visto de la gente de Keiko haciendo trampa, pero todo eso está. Y si la diferencia es tan pequeña a favor, en todo caso, de la Fujimori, le va a ser bien difícil gobernar porque va a tener a la gente en la calle como sucede en Colombia, por ejemplo. Sí, pero hemos visto tal cual, es que parece mentira, ¿no? Pero es el mismo patrón de conducta de estas izquierdas radicales en Venezuela, en Colombia, en Argentina, o sea, el tema violento, el tema de la trampa, el tema de hacernos el poder como sea, contra lo que sea, acá no fue distinto. Y efectivamente, los videos que se vieron fueron reales por parte de Castillo, se encontraron personas con 87 cédulas, con boletas marcadas. Recuerden que aquí en el Perú el proceso electoral es manual, ¿no? Entonces ahí hay que defender, ahí hay que estar muy alerta porque es manual, pues, es un proceso manual. Ahora, sí se evidenció algún tipo de trampa, algún tipo de amedrentamiento, o sea, hay algunos, más que todo en las provincias, ¿no? Donde el candidato Castillo tenía mayor fortaleza. Ahora, las Fuerzas Armadas han actuado correctamente, la Policía Nacional ha actuado correctamente. Esperamos que la Junta Nacional Electoral termine actuando correctamente y que se imponga la democracia. Lamentablemente, en este caso, el ejercicio de la democracia no garantiza la democracia, porque no hay garantía de que Castillo vaya a ser un presidente democrático. Pero lo que sí es claro es que quien sea quien gane, arranca un periodo con un país muy dividido. Keiko ha dado un mensaje de que más allá del resultado debe haber un diálogo, debe haber una conversación, deben sentarse. Hay un parlamento, hay un congreso que se eligió en este mismo proceso, en la primera vuelta, donde es un congreso
bastante equilibrado por las fuerzas. Distintas fuerzas sacaron una votación importante y que eso puede determinar, claro, esa votación importante hace mayoría a las fuerzas democráticas si llegan a una concertación y llegan a acuerdos importantes en el Congreso. Pero en definitiva puede haber un equilibrio de fuerzas ahí. En la calle hay un país totalmente dividido, pero que los peruanos tienen la certeza de que una vez terminado el proceso y tengan los resultados, el país va a continuar, volvería a unirse, volvería a caminar agarrado de la mano y entienden que tienen que estar unidos para sacar adelante a este país. Yo tengo mis reservas en ese caso. Conocemos ya cómo actúa esta izquierda radical, conocemos muy bien cómo actúa este comunismo socialista y criminal del siglo XXI y que evidentemente van a querer instalar una agenda de odio que es lo que le permite dividir a la población y que mientras mayor división haya en la población, mayor estabilidad tienen ellos, mayor control tienen ellos del poder. Entonces, yo tengo mis reservas absolutamente de lo que pueda pasar. Tengo mis reservas incluso de que no vaya a haber persecución política a lo interno y a lo externo. Y tengo la certeza absoluta de que Maduro estaría ganando un fuerte aliado en la región, más con lo que está ocurriendo en Chile, donde ya vemos las encuestas y el candidato comunista amigo de Maduro está encabezando las encuestas en un proceso electoral para noviembre, donde hay una constituyente que la ganó en su mayoría independiente, pero que son independientes, por lo que tengo entendido, por lo que he logrado investigar, son independientes tirados al comunismo. Entonces, creo que la región en este momento está en jaque. Bueno, por lo que estás diciendo, va a ser muy difícil. Perú está hoy peor que ayer y mucho peor que antes de ayer. La situación política del Perú, la inestabilidad política en el Perú. Pero por otro lado, mucho me temo que mientras la izquierda en general, pero sobre todo la izquierda radical, se comporta mucho más inteligentemente y se prepara más para llegar al poder a través de Puebla o como lo quieras llamar, ¿ok? La lucha de los demócratas y los dirigentes demócratas, ya sea de centro, centro derecha, centro izquierda o de derecha, ¿no? No terminan de unirse para puntos comunes a luchar, para unirse, para defender eso que tanto hablan de libertad, de democracia y demás. Es muy difícil así que el pueblo, la gente, nosotros, cuando hablo de pueblo de los ciudadanos, nos entiendan, porque parten de la base de que no, es que esos no están preparados, es que ese es pueblo, ese es que no sé qué, ¿no? Los dos piensan igual, los dos grupos, ¿no? Los desprecian, pero esa gente necesita comer todos los días y las promesas de la izquierda son más atractivas, ¿no? Frente a su frustración en su cotidianidad que las promesas de los demócratas. Porque las promesas de la izquierda simplemente son el aprovechamiento del fracaso de los gobiernos democráticos. Esta izquierda radical lo que utiliza es la decepción de la gente. La decepción de la gente, la necesidad de comer, la necesidad de tener una calidad de vida de la gente, es un caldo de cultivo para estos discursos populistas de la izquierda. Y lamentablemente los sectores democráticos del centro, de la derecha, como tú lo decías, no están a la altura de la necesidad de la gente, no terminan de dar respuesta a los ciudadanos. No solo no se unen, y no solo no se unen, no porque no creen en la unidad, no se unen porque está por encima los intereses individuales, los intereses partidistas, que los intereses de todo un país, de los ciudadanos. No, perdona. Y además, las decisiones acertadas en política económica no se sienten de forma inmediata en la tierra, en la gente, en el pueblo en general, en los campesinos, en los ranchos. Eso no se siente, sino que tienen que pasar muchos años para que empiecen a sentirse, sobre todo en los países que no son ricos en el subsuelo o en la industria. Entonces, eso hace que se desespere la gente. Eso es lo que yo creo que tienen que entender los dictadores democráticos. Porque no pueden haber decisiones económicas basadas netamente en el tecnicismo.
O sea, los técnicos son importantes, pero tienen que haber decisiones económicas basadas en la realidad. Y la realidad de los pueblos es muy distinta. Los países son países amplios. El caso de Venezuela es un país que tiene los Andes, que tiene Oriente, que tiene el centro, que tiene el occidente, y que la realidad de cada sector es muy distinta. Entonces, las decisiones económicas no pueden ser decisiones radicales para ver resultados a 10, 15, 20 años. Tienen que ser decisiones que vayan agarrados de los programas sociales que le permita a la gente ir haciendo un pequeño colchón y que la gente vaya viendo los resultados. Lamentablemente no hay la comunicación correcta, son gobiernos aéreos que solo están con el pueblo cuando hay la elección, luego desaparecen y la izquierda se mantiene trabajando en los sectores culturales, en los sectores artesanales, en los sectores, o sea, se mantiene con el pueblo y sigue en las universidades y sigue con mucha paciencia, con un patrón bien diseñado, sigue carcomiendo como un cáncer a lo interno y en los sectores más populares. Y cuando llega el momento, sale lo que está pasando hoy en el Perú, lo que pasó en Venezuela hace más de 20 años. ¿Entiendes? Entonces, lamentablemente, hasta que los sectores democráticos de la región no entiendan dos cosas importantes: una, que tienen que unirse, y dos, que hay que darle respuesta a los ciudadanos correctas a tiempo, que hay que gobernar para los ciudadanos, que las políticas que vayan a implementar en lo económico, en lo educacional, en lo político, tienen que ser políticas que estén concertadas con la gente, que le pueda no regalar a la gente, sino que le pueda resolver y que le pueda dar a la gente la posibilidad de salir adelante. Porque ese es el problema, que los gobiernos de derecha también han sido gobiernos de populistas. No le dan estabilidad a la gente en el tiempo, sino en resolver el momento para tener la garantía del voto, pero no para darle la garantía a los ciudadanos tener una calidad de vida en el tiempo. Y eso en el tiempo termina siendo un fracaso. Y hoy tenemos lo que tenemos. Entonces, los gobiernos tienen que entender, los políticos tenemos que entender que cuando somos electos a un cargo, somos electos y que pasamos a ser funcionarios de la gente, pasamos a ser empleados de la gente y tenemos que darle respuesta a la gente. Y la respuesta correcta para poder tener un buen trabajo. Si fracasamos, los ciudadanos fracasan y el día de mañana la gente va a buscar cualquier otra cosa distinto a lo que tenían. Porque ha sido un fracaso. Bueno, Vilca, en resumen, tenemos que esperar un par de días, según te entiendo, para saber realmente quién logra ganar, pero con una minoría que no da mucha fuerza para gobernar en Perú, que la situación es tan difícil como en el resto de América Latina, tan difícil como en Chile o como con Colombia, que vamos hacia todos estos países tienen el grave peligro de vivir lo que vivió Cuba y nadie lo vio durante tantas décadas, y lo que está viviendo Venezuela ya lleva 2 décadas, ¿okay? Y que no se sienten, porque ahora dirán, nosotros no somos Venezuela, como nosotros decíamos, nosotros no somos Cuba. Esperemos que gane Keiko, no aprendemos. que gane la democracia, porque a pesar de tener un país tan dividido hoy con el proceso electoral, si gana Keiko, tiene la gran posibilidad de unir ese país y dar un salto enorme al desarrollo y al progreso. No es la garantía de lo que tenemos con Castillo, pero como tú dices, toca esperar un par de días para tener en definitiva qué es lo que va a ocurrir. Mientras tanto, como dirigente político, como dirigente social, como venezolano, le digo a la comunidad venezolana de Perú, tengamos paciencia, no caigamos en el desespero, esperemos los resultados y bueno, prepararse y ir tomando decisiones, pero con la cabeza fría. Y unirse. Lo más importante. Como Castillo está pidiendo que la gente salga a la calle para defender los votos. Bueno, esperemos que nuestra dirigencia política en Venezuela no se lamente tanto por lo que va o lo que está pasando la población venezolana del Perú y de buena región, y entiendan que todo esto se soluciona sacando a la narcodictadura que hoy está en Venezuela. Es la única manera de que la situación de los venezolanos en el exterior pueda mejorar, es que puedan regresar al país, a un país
en democracia. Así que parece que no lo entienden, parece que el tema de unirse solo pasa por un proceso electoral y por eso Maduro cada vez que quiere sacar el sombrero un proceso electoral para que ahí tengan como un hueso al perro, para que se emocione y se entretenga. Mientras tanto, él avanza en su política totalitaria. Lamentablemente es así. Un saludo, Napoleón. Vilca Fernández, coordinador de Resistencia Sin Fronteras, exiliado de padre peruano. Él puede votar en Perú legalmente. Muchísimas gracias, Vilca. Sí, un abrazo. Okay. Felicidades. Ustedes tienen ahí cómo seguirlo día a día, hora tras hora a Vilca, que también está dando la información directamente desde el Perú, directamente desde justamente los puntos de votación y de conteo de Perú. Un abrazo. Sí, vamos a estar informando minuto a minuto lo que está ocurriendo. Chao, hasta luego.